Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Small Changes, o su traducción al español, Pequeños Cambios. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Digitice 27. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 43. Rondas oficiales. Tras lo que parecieron horas sobre las aguas en constante movimiento, aunque probablemente fueron unos 15 minutos, la pequeña playa de Guijarros fue más que bienvenida. Naruto ni siquiera intentó disimular y se dejó caer felizmente sobre las piedras sueltas. Miró al cielo un instante, tomando una larga y, en su opinión, merecida bocanada de aire, antes de ponerse de pie de un salto. No se sentía revitalizado, aún le dolía el cuerpo por haber esquivado tantas explosiones a corta distancia, pero se sentía algo renovado. Vaya, qué acontecimiento, reflexionó en voz alta mientras Mei, mucho más recatada, se acercaba a él. Ambos habían enviado a sus respectivos Anbu para ayudar en el pueblo pesquero. Unos cuantos shinobi podían marcar una diferencia asombrosa reparando edificios y atendiendo a los heridos, sobre todo si uno tenía el Mokutón. Tenzo estaría de mal humor, pero podía hacer el trabajo de semanas en menos de una hora. Probablemente, el pueblo estaría en mejores condiciones que antes del ataque cuando se marcharan. Así es, dijo Mei. Entiendo que incluso lograste capturar al tuyo. Naruto hizo un gesto con la mano, sin comprometerse. Ya veré si fue la decisión correcta cuando regresemos a la aldea. Será bueno, por fin, acabar con Akatsuki. Mei soltó una risita mientras los dos líderes observaban la reconstrucción desde la distancia. Los aldeanos solían sentirse algo intimidados por ninjas tan conocidos y de mala fama. Eso lo entiendo perfectamente. ¿Sasori no estaba dispuesto a ser capturado entonces? Mei se encogió de hombros, aunque sus ojos reflejaban algo más vengativo. No estaba de humor para la clemencia, y Akatsuki tiene cierta reputación en nuestro país. Además, dudo que podamos obtener algo útil de en lo que sea que se haya convertido ese hombre. Mejor deshacernos de él. Su mirada se desvió hacia un lado mientras miraba a la pelirrojo pensativo. Quizás podríamos modificar un poco los términos de nuestra negociación. Un intercambio de información, tal vez. En aras de la seguridad internacional. Una sonrisa burlona asomó en los labios de Naruto mientras observaba cómo una casa crecía lentamente desde el suelo, como una planta perfectamente organizada. Sin duda sería útil no tener que reinventar la rueda constantemente. Estoy seguro de que podemos encontrar una solución. Su semblante se ensombreció al instante mientras ajustaba el gran pergamino que llevaba bajo el brazo. Y hablando de renegociaciones, está el pequeño asunto de los Zambi que debemos abordar. Mei se tensó casi visiblemente y sus palabras perdieron el tono meloso que era tan esencial para su naturaleza seductora. Ten cuidado, Hokage Dono. Naruto se giró hacia ella y se sorprendió al no encontrar rastro del estoico y a veces divertido Hokage con quien había hablado en su oficina. En su lugar, encontró a un joven cansado. Sin embargo, una vez despojada la farsa, sus cálidos ojos violetas fueron reemplazados por una mirada mucho más dura y fría. Voy a dejar de fingir contigo, Mei. Quiero irme de aquí con el Zambi. Cabe destacar que Mei afrontó la situación con toda la serenidad que había acumulado a lo largo de su dilatada trayectoria. Eso es un reto enorme, Naruto. Y creo que debo recordarte que actualmente nos encontramos dentro de mis fronteras y hoy no tolero las amenazas. Un atisbo del Naruto juguetón reapareció con la sonrisa cansada que asomaba en sus labios. No estoy amenazando a Mei, de hecho estoy dispuesto a sacarte mucho provecho. Un Jinchuriki no vale dinero. Son un bien algo limitado, por si no te habías dado cuenta. Eso le arrancó una risa seca al hombre. Sí. Se podría decir que estoy bastante familiarizado con la idea. Mei tuvo la decencia de mostrarse avergonzada. El estatus de Naruto no era ningún secreto para las altas esferas de las diversas organizaciones de las aldeas ocultas.
Simplemente no se le prestaba mucha atención, ya que el chico bueno tuvo que corregirlo y llamarlo hombre después de los acontecimientos del día. Nunca usaba el poder de la bestia sellada en su interior. Era muy fácil verlo como el regreso del relámpago amarillo y olvidar el detalle mucho más peligroso de su herencia. ¿Mi argumento sigue en pie? No ofrecía dinero. ¿Cuánto necesita realmente tu aldea una Jinchuriki Mei? Dejó el gran pergamino sobre la mesa, sujetando un extremo con una mano. Sobre todo esta, después de tus recientes dificultades. No pudo descifrar su expresión, así que continuó. Lo que necesitas es ayuda. No en el sentido caritativo. No te daría tanta importancia. Pero acuerdos comerciales favorables, cooperación, intercambio de información, eso sí está en mis manos. Estaba abandonando su postura negociadora y ella lo sabía, pero como había dicho, los Biju eran acuerdos únicos. Konoha podía recuperarse de algunos acuerdos desfavorables. A pesar de sus recientes problemas, la aldea estaba en su momento de mayor prosperidad en décadas. La pregunta era cuánto había sufrido Kiri durante su guerra civil. Incluso con lo poco que había visto de la aldea propiamente dicha, Naruto estaba seguro de la respuesta. Es mucho capital político como para desperdiciar tan pronto en el cargo, advirtió Mei, con el tono de alguien que no se había decidido y simplemente estaba alargando la conversación para ganar tiempo. Me han dicho que soy bastante carismático, espero poder superar esto. ¿De verdad hablas en serio sobre la cooperación entre nuestros pueblos? Algo me dice que esto no es una farsa diseñada simplemente para evitar que nos peleemos entre nosotros. El pelirrojo exhaló un profundo suspiro, sintiendo que la conversación había alcanzado un punto culminante. El rumbo que tomara a partir de ahí dependía del impulso. Mi padre creía que el mundo entero podría experimentar la paz algún día, una especie de transición de su propio maestro. Al notar la expresión de desconcierto de Mei, esbozó una sonrisa irónica. Me considero algo más pragmático, pero aún así es un futuro agradable de imaginar. Así que aquí estoy, finalmente en posición de empezar, tal vez, a forjar acontecimientos en esa dirección. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad? Sintió que los siguientes segundos eran cruciales de una manera que jamás comprendería del todo, antes de que Mei pusiera los ojos en blanco. Sabes, a pesar de mis dudas, me encuentro creyéndote. Se alegró extrañamente al ver que esa sonrisa seductora regresaba mientras ella se inclinaba más cerca. Te das cuenta de que esto no me impedirá obtener todas las concesiones posibles en estas futuras negociaciones, ¿verdad? No lo dudo, dijo Naruto, riendo entre dientes. Entonces, considerando la intensidad con la que te tomas el asunto, supongo que ya tienes un Jinchuriki en mente para cuando regreses a casa. Se sorprendió un poco de la rapidez con que la expresión de Naruto perdió su alegría. Si por mí fuera, el Sanbi se quedaría exactamente donde está, en este pergamino. Para siempre si fuera necesario. Hubo otra larga pausa en la que Mei pareció analizarlo como si fuera la primera vez, antes de que volviera a su expresión habitual. Eres, sin duda, el hombre más extraño que he conocido, Naruto Namikaze. El pelirrojo sonrió. Lo intento. Miró hacia atrás, hacia la reconstrucción, y notó que estaba mucho más avanzada que antes. Era gratificante ver a los shinobi de Kiri y Konoha trabajando codo con codo para ayudar a la gente. ¿Así que son aliados? Mei se llevó una mano al pecho fingiendo asombro mientras los dos comenzaban a caminar hacia la aldea. Ahora, Okage-sama. ¿Cuándo he dicho yo algo sobre una alianza? La sonrisa de Naruto no vaciló ni un ápice, retomando su personaje, esta vez con auténtico entusiasmo. Creo que en algún punto entre el hecho de que acepté enfrentarme a un Biju por ti y nuestra pequeña y sincera charla de hace un momento. Pero estoy seguro de que no tengo ni idea de qué estás hablando. Por supuesto, por supuesto. Naruto salió de la sala del consejo sin poder ocultar su disgusto. El gran pergamino que contenía el Sanbi aún colgaba de su espalda, aunque apenas. Muchos de los líderes de clan, salvo algunos que se habían mantenido en silencio durante la sesión, estaban indignados por su negativa a crear un nuevo Jinchuriki. Consideraban que era un enorme desperdicio de un recurso valioso, teniendo en cuenta la gran ventaja que Mei tendría en las próximas conversaciones para consolidar su nueva relación. Fue una suerte que solo unos pocos en la aldea tuvieran la experiencia y la posición dentro de la jerarquía para intentar siquiera un sellado. Concretamente, él mismo, Jiraiya y Danzo. Lo único positivo del intercambio fue que los líderes de los clanes reunidos no habían sido tan ingenuos como para creer que entregarle un Jinchuriki a Danzo, precisamente a él, sería una buena idea. Puede que el hombre fuera bueno ocultando su lado oscuro en público, pero aún así había algo en él que no inspiraba confianza. En definitiva, cuando se trataba de explicar sus motivaciones para negarle al pueblo semejante recurso, simplemente había hecho una sola pregunta. ¿Alguno de ustedes ofrece a sus propios hijos? Ni siquiera Yashi Yuga era lo suficientemente frío o distante como para decir algo al respecto.
Aunque, por suerte, había sido uno de los más callados de la sala. Siempre había tenido un cariño especial por su familia, aunque su forma de actuar contara una historia diferente. Siendo sincero consigo mismo, si alguno de ellos hubiera dicho que sí, Naruto no estaba seguro de haber podido evitar matarlos en el acto. Su hijo aún no había nacido y no podía imaginarse entregándole semejante carga. No sabía qué decía eso de su padre, y prefería no pensarlo. Y hablando de su hijo, ¿y qué? ¿Me entero ahora de que has vuelto al pueblo gracias a esos gemelos fanfarrones? No pudo evitar que una sonrisa cansada se dibujara en sus mejillas con bigotes. Ver a Anko, aunque lo mirara con recelo, después de toda la locura que había vivido, era reconfortante. Asunto urgente. ¿Por qué estabas con Izumo y Kotetsu? Para ser unos despistados, se enteran de chismes sorprendentemente buenos, admitió, y no es que tenga mucho más que hacer ahora que estoy oficialmente de baja médica. Pero no cambies de tema, que es tan importante como para que ni siquiera puedas pasar a decir que estás en casa. Naruto se ajustó el pergamino que llevaba a la espalda. Ese es el tipo de negocio que no espera. Los ojos de Anko se abrieron desmesuradamente mientras se acercaba, o quizás se contoneaba su vientre comenzaba a hacerse más prominente y palpaba el pergamino. Vaya, así que es verdad que tienes un Bihulu ahí dentro. Vale, es imposible que Izumo o Kotetsu lo supieran. ¿Cómo pudiste? Se interrumpió al ver la sonrisa traviesa de Anko, solo estabas especulando y yo prácticamente te lo confirmé. Suspiró con resignación y se pasó la mano por el pelo. Algún día no caeré en esa estúpida trampa. La sonrisa violeta se iluminó aún más. Conmigo no lo harás. Pero en serio, ¿un Bihulu en un pergamino? ¿No es eso un poco delicado? Tuve tiempo para idear este sello, es una variación de dos sellos de contención diferentes unidos entre sí para proporcionar un refuerzo negativo simultáneo, de modo que si uno comienza a degradarse, y básicamente te estoy diciendo tonterías, ¿verdad? Anko agitó la mano de un lado a otro por un instante antes de sonreír tímidamente. ¿Es un sello muy fuerte? El pelirrojo puso los ojos en blanco. Me gustaría pensar que es algo más complejo que eso. Pero sí, es un sello muy fuerte. ¿Y llevarlo encima a cuestas? Ante eso, Naruto solo sonrió. ¿Se te ocurre algún lugar más seguro? Cuando ella lo miró fijamente, él soltó una risita, abandonando su farsa de exceso de confianza. Además, básicamente le grabé una marca de Iraisin, así que siempre sabré dónde está. ¿Vas a empezar una colección o algo así? Naruto se llevó una mano a la barbilla, frotándose una perilla invisible en una extraña imitación de Hiruzen. Todo el mundo necesita un pasatiempo, pero creo que eso podría molestar a algunos en las otras aldeas. Probablemente fue algo puntual. Anko volvió a mirar aquello antes de encogerse de hombros. En el fondo, confiaba mucho en Naruto y él nunca la había defraudado. Si él creía que era seguro, ella lo aceptaba. Como sea. No era la reacción normal ante un compañero que llevaba consigo lo que equivalía a una bomba muy potente y en las manos equivocadas, eso era precisamente, pero ellos distaban mucho de ser compañeros normales. Ella lo reafirmó atrayéndolo hacia sí para un beso apasionado. «Te dije que ya no estás castigado», añadió con la mirada entrecerrada, pero se interrumpió a mitad de la frase al hacer una mueca y llevarse una mano al estómago. «Tal vez tenga que vengarme por haberme dado una patada». Se frotó el vientre con movimientos circulares lentos, como Shizune le había indicado. «Oh, sí, nuestra chica es una bailarina». ¿Nuestra chica?, preguntó Naruto con aire divertido. Anko se encogió de hombros. «Tengo un presentimiento, llámalo intuición maternal». Naruto se dignó a no comentar nada al respecto. «Hablando de eso, ¿dónde está Aya?» «Jugar con tus hijos». Naruto hizo una mueca dramática y ambos alzaron la vista momentáneamente, rezando por la cordura de su equipo. Cuando Aya jugaba, nadie estaba a salvo. Aunque, eso sí, era un entrenamiento estupendo. Y dicho esto, como tan amablemente me has recordado, hay algunas personas en el pueblo a las que necesito avisarles que he vuelto. Anko puso los ojos en blanco con buen humor. Mientras sea a mí a quien le digas buenas noches, la respuesta de Naruto fue un rápido beso en los labios. Buen chico. Ah, y quería avisarte que Jiraiya está en la aldea. Quería verte cuando tuvieras un momento. Naruto chasqueó la lengua. El Sannin Sapo aún no gozaba de su simpatía. Claro, ya me ocuparé de él, dijo con el rostro iluminado, pero hay algunas personas que están un poco más arriba en mi lista. Vale, nos vemos en un... Pero Naruto ya había desaparecido, dejándola resoplar irritada. Presumido. Sentía una gran satisfacción al ver a sus alumnos intentar recuperar el aliento, cada uno a su manera. Ami estaba descaradamente tumbada en el suelo, aireándose el pecho tirando del cuello de su camisa. Sakura la observaba con desaprobación, demasiado sin aliento para reprenderla como es debido, mientras se apoyaba en uno de los postes de entrenamiento. Sasuke estaba de pie, aunque ligeramente encorvado, como si resistiera la tentación de arrodillarse.
Su silencio absoluto fue su manera de hacerle saber a su profesor que su revisión sorpresa no había sido bien recibida. Me alegra ver que están progresando tan bien, especialmente con las técnicas que les sugerí. Voy a empezar a organizar algunas misiones individuales para ustedes como equipo, para que adquieran experiencia práctica. Se rió entre dientes al ver que no sabían si seguir enfadados con él o entusiasmados ante la perspectiva. ¿Qué ha provocado esto, Sensei?, preguntó Amy, intentando en vano disimular su respiración agitada. Se ha sugerido, con insistencia, que brindarles demasiada seguridad podría frenar su crecimiento. Sinceramente, creo que eso es una tontería, pero con mis responsabilidades recientes, tocó distraídamente el pergamino que llevaba en la cadera, y el innegable crecimiento de ustedes, reprimió el comentario instintivo y descarado al ver sus sonrisas ante el elogio. Incluso yo tengo que admitir que tenerlos ahí fuera por su cuenta solo puede perfeccionar sus habilidades. Eso es la forma en que Naru habla para decir estoy muy ocupado, pero ustedes son súper fuertes ahora, así que tal vez no me necesiten tanto. Creo, tradujo Aya alegremente desde lo alto de sus hombros. Gracias, velocista, pero ya dominamos bastante bien el lenguaje de Naru, sabemos a qué se refería, dijo Amy, guiñándole un ojo a la chica de cabello plateado. Sí, bueno, dejando de lado el misterio innato que soy, sigan así, estoy orgulloso de ustedes, tengo otros lugares a donde ir, bla, 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 dijo Naruto arrastrando las palabras, dando media vuelta para irse. Por supuesto, Okage-sama. Amy no pudo resistir la tentación de gritarle a sus espaldas. Sigue así, y te degradaré de verdad, le respondió por encima del hombro. Eso dices, respondió sin dudarlo, recibiendo solo un saludo etéreo mientras el pelirrojo desaparecía entre los árboles. Esperó apenas unos segundos antes de mirar a sus compañeros. ¿Quién se anima a seguirlo? ¿Por qué?, murmuró Sasuke, recuperando por fin el aliento suficiente para enderezarse. Tengo cosas mejores que hacer que seguir al sensei hasta que se aburra y se teletransporte a otro sitio. Es una pérdida de tiempo. Eso no nos detuvo cuando éramos más jóvenes, comentó Sakura encogiéndose de hombros. Sí, imbécil, ¿dónde está tu espíritu aventurero? Probablemente esté en algún lugar entre esos árboles, junto con medio litro de mi sudor. Y no me llames así. 1, qué asco. 2, vamos. ¿Sabes que te intriga ese pergamino enorme? Por supuesto que sí. Solo estoy señalando lo inútil que es intentar seguir a Naruto-sensei a cualquier parte. Tiene razón, intervino Sakura, pero debo admitir que tengo curiosidad. Ya lo sé, se quejó Amy, dejándose caer de nuevo sobre la hierba. ¿Qué creen que hay ahí dentro? Sakura y Sasuke intercambiaron una mirada, sin formular la pregunta obvia. No pude ver nada con mi Sharingan, respondió él con reticencia. Los usuarios de líneas de sangre siempre se mostraban reacios a revelar cualquier fallo en sus preciadas técnicas. Oh, entonces es súper secreto. O simplemente está tan profusamente sellado que la interferencia me impide ver. Es Naruto-sensei. Bueno, reflexionó Sakura, es un pergamino grande. No puede ser muchas cosas. ¿Contrato de invocación?, aventuró Amy, a lo que Sasuke negó con la cabeza. No había dado ninguna señal de tener uno antes. ¿Por qué empezar a usarlo ahora? Además, los contratos de invocación suelen estar en poder de la propia criatura invocada, a menos que el invocador lo solicite. Levantó la vista de sus pensamientos y vio a sus compañeras mirándolo con expresión inexpresiva. Puede que haya investigado si el clan tenía algún contrato antes. Bueno, en fin, ¿de verdad crees que Sensei, de entre todas las personas, no se jactaría si consiguiera un contrato? Son bastante raros. ¿Qué crees que le regalarían? Apostaría a que sería algo muy irónico, como tortugas o algo así. No viene mucho al caso. Además, Gai tiene el contrato para invocar tortugas. Sasuke volvió a alzar la vista y vio que las otras dos lo miraban fijamente, aunque esta vez Sakura rompió la tensión. ¿En serio? ¿Por qué no se habla más de eso? ¿Y cómo lo sabes? Sasuke se estremeció, una sensación que parecía brotar de lo más profundo de su alma. Su clon, y me niego a creer que esa criatura sea otra cosa, tiene una especie de obsesión conmigo. En ese momento, Sakura compartió su escalofrío. No estás solo en eso. Pareció surgir una especie de entendimiento mutuo entre ambos antes de que Amy tosiera para romperlo. Entonces, ¿qué? ¿Algo sellado? Probablemente la respuesta más probable, admitió Sasuke lentamente. Era del tipo de persona que detestaba que le demostraran que estaba equivocado más adelante. ¿Qué podría ser tan importante como para necesitar la supervisión constante de Sensei? ¿Un Biju? Le tocó a ella recibir una doble mirada. No seas tonta, Amy. Esa es la cosa más estúpida que he oído en todo el día, Tobe. En serio, eso significaría que Naruto-sensei andaba por ahí con una bomba a cuestas durante todos los entrenamientos. Ni siquiera Cabeza de Tomate es tan imprudente. Además, es una acusación horrible. Significaría que estaría arriesgándose a entrar en guerra con otro pueblo justo después de que nosotros saliéramos de uno. No seas idiota. Vale.
Vale. Gritó Ami, derrotada, sonriendo a pesar del interrogatorio. Sabía que sus compañeros no hablaban en serio. Vaya, en realidad estaba bromeando. ¿Y qué? ¿Algún tipo de criminal peligroso que el sensei deba vigilar constantemente? Sasuke y Sakura intercambiaron otra mirada antes de encogerse de hombros y responder al mismo tiempo. Probablemente. ¿Quieres volver a entrar en su casa para averiguar qué es? El Uchiha puso los ojos en blanco. Porque la última vez salió de maravilla. Le había costado muchísimo volver a arreglarse las cejas después de aquella payasada. Vamos, somos mucho mejores que antes. Sakura simplemente resopló. Antes, cuando básicamente podíamos andar a nuestras anchas por la casa porque era solo una broma. Esto va un poco más allá. ¿Y por qué no le preguntas directamente a esa psicópata? ¿Acaso no es tu mentora o algo así? No llames psicópata a Anko, solo es peculiar, dijo Ami a la defensiva, pero su expresión se desplomó ligeramente. Voy a hacerlo, pero si de verdad es algún tipo de secreto del pueblo, no lo hará. En realidad es bastante estricta con ese tipo de cosas. No me digas, reflexionó Sakura, con incredulidad reflejada en su rostro. Lo cual nos lleva al viejo tema de que sigues negándote a contarnos qué te puso tan nerviosa la última vez que hicimos eso. Ami sintió que sus mejillas se sonrojaban al recordar aquello. No fue nada, solo un malentendido. Se puso de pie rápidamente, decidida a cambiar de tema. Entonces, ¿quién quiere ramen? Sasuke y Sakura intercambiaron otra de sus miradas honestamente, si no se ponían manos a la obra y se besaban, Ami iba a vomitar, y oh, mira, ahí estaba la insidiosa influencia de Anko en su pobre e inocentemente antes de que el primero se encogiera de hombros. Siempre y cuando no sea ese cartón de Chisaros. De ninguna manera. Ami prácticamente suspiró aliviada, recuperándose admirablemente. No volveré a seguir las recomendaciones gastronómicas de Kiba. Ese tipo no sabría distinguir la buena comida ni aunque Chouji se la estuviera robando. Para mí, es Ichiraku o nada. Bien. A pesar de lo que creía su alumna, Naruto no simplemente desaparecía al perderlo de vista. Normalmente lo habría hecho si puedes teletransportarte, ¿por qué no lo harías? De no ser por Ami. Ella prefería que la llevara a toda velocidad. Al parecer, viajar con el Gaisin era emocionante, pero terminaba demasiado rápido. Prefería que la adrenalina durara un poco más. Sinceramente, Naruto no estaba seguro de si debía complacerla en ese sentido, y probablemente no lo haría si no pareciera tan arraigado en su naturaleza. Pero cuando se trataba de la velocista de cabello plateado, era un blandengue, así que terminó corriendo por los tejados del pueblo a una velocidad casi descomunal, lo más segura posible para los demás. Ya no era tan fácil como antes. Aya distaba mucho de ser la niña frágil que había encontrado hacía más de un año. Aún así, el rubor en sus mejillas por el viento y sus gritos de emoción al tomar curvas cerradas a velocidades vertiginosas lo impulsaban a seguir haciéndolo. Sin embargo, al final tuvo que lidiar con el inevitable enfado cuando, al salir de las aguas termales, recuperó un ritmo más humano. Tenía que encontrar a Jiraiya tarde o temprano, y, sinceramente, ¿dónde más iba a encontrar a ese pervertido? Nii-chan, más. Tus carreras son cada vez más cortas. La levantó de sus hombros y la bajó al suelo, intentando no sonreír al verla cruzar los brazos con fastidio. Me temo que el peso del sombrero es una carga, pero me gusta pensar que lo compenso con mi calidad. Es un sombrero estúpido, murmuró, a pesar de que el día que él llegó a casa usándolo por primera vez, ella había estado corriendo por la casa toda la tarde con él, que le quedaba ridículamente pequeño en la cabeza. Tal vez, respondió Naruto con esa evasiva forma de decir, en lenguaje adulto universal, te equivocas, pero no voy a decirlo sin más. Además, ya estás empezando a crecer un poco para nuestras carreras, y pronto ni siquiera me necesitarás para ir tan rápido. No andaba muy desencaminado. Aya era una experta en captar las sutiles técnicas que Naruto usaba para aumentar su velocidad, lo que se sumaba a su ya impresionante genética. Naruto tenía muchas ganas de conocer a un adulto de su clan. Debían de ser un espectáculo digno de ver. No. Debería haber previsto lo que sucedió después, con Aya lanzándose hacia adelante para aferrarse a su pierna como una lapa. Vale, quizás no tan pronto. La separó fácilmente haciéndole cosquillas bajo los brazos. Cuánto le había alegrado aprender ese truco. Siempre tendré tiempo para correr contigo, incluso cuando seas demasiado mayor para mis hombros. Ella simplemente hundió el rostro en su pecho, murmurando algo que sonó como nunca contra su camisa, lo que le hizo reír. Bueno, entonces cuando sea demasiado vieja para que puedas subirte a mis hombros. Eso le valió una mirada inquisitiva desde debajo de un velo de mechones plateados. No puedo imaginar que te guste, jiji. Entrecerró los ojos con fuerza, como si mentalmente intentara forzarle las arrugas en la cara. No te esfuerces demasiado, me gusta cómo me veo, respondió con buen humor, revolviéndole el pelo mientras se adentraba en el complejo. Vamos, te traje aquí para divertirnos. ¿Te acuerdas de Jiraiya? Pervertido ramita, confirmó Aya con ese tipo de asentimiento decidido que solo los niños pueden hacer.
Es él, está por aquí cerca, probablemente invisible. Quiero que lo encuentres. Cuando asintió de nuevo, sonrió. ¿Recuerdas lo que Anko te enseñó a hacer cuando encuentras a un pervertido? Se veía adorable cuando frunció el ceño pensativa, pero finalmente asintió otra vez. Bien, ve a buscarlo. Salió disparada como un rayo plateado y él no tuvo que esperar mucho para oír el grito de sorpresa, seguido del inevitable chapoteo. Solo después de que cesaran los sonidos de furia femenina que la acompañaban, Aya regresó, con la mirada de quien se ha comido a todos los canarios. Momentos como este le recordaban que Anko iba a ser una madre formidable. Jiraiya tardó unos minutos más en llegar, pero al menos para entonces ya se había limpiado un poco y no parecía estar en tan mal estado. ¿Qué demonios le estás enseñando a esa niña? Refunfuñó, frotándose lo que parecía ser una leve huella roja en una de sus mejillas. Yo no construí el arma, solo apuntó con ella. El labio de Jiraiya se crispó. Cada día te pareces más al viejo. ¿Qué tal el sombrero? ¿Ya empiezas a sentirlo como una soga? ¿Sabes? Algunas personas no huyen de toda responsabilidad como si se tratara de un ex enojado. Deberías saberlo, prácticamente ayudaste a criar a uno. Jiraiya le hizo un gesto para que se callara. Sí, Minato siempre tuvo un poco de complejo de mártir, es bueno ver que es genético. Tal vez sabrías más sobre el tema si no te pasaras los días agachado frente a una mirilla, espiando a chicas que tienen un tercio de tu edad. El autoproclamado pervertido sonrió ampliamente. Bueno, me iría con la mitad de mi edad, pero el mundo de las MILF es un nicho más específico. Le dedicó al pelirrojo un gesto sugerente con la ceja. He oído que tú también estás intentando entrar en ese género. Naruto suspiró, pasándose lentamente la mano por el pelo. Si esa es tu extraña manera de felicitarme por mi hijo, gracias. De lo contrario, bueno, en realidad no tengo que amenazarte. Anko suele encargarse de eso. Jiraiya solo se estremeció momentáneamente. ¿Dónde está la futura madre, por cierto? Por lo que he oído, probablemente por haberse hecho amiga de tu antigua compañera de equipo, últimamente se han vuelto inquietantemente cercanas. Esta vez el temor era más evidente, y Jiraiya asintió con aire de sabiduría. Son noticias inquietantes. Dejando de lado la historia, sin duda divertida, de cómo demonios lograste traer de vuelta a Tsunade, en realidad quería hablar contigo para algo más que ponernos al día. No voy a firmar el contrato del sapo, no entiendo por qué insistes tanto con esto. Jiraiya volvió a saludar con la mano. No, no es eso. Ya has dejado tu punto más que claro, gracias. En realidad quería informarte de que creo que he encontrado alguna pista sobre el clan de esta mocosa. Aya le sacó la lengua al hombre mayor antes de que el peso de sus palabras la calara, y su mirada petulante se transformó en una expresión de asombro en un instante. ¿Encontraste al clan? Tal vez, no puedo asegurarlo. Como dije, es una pista. Cuando me dijiste que estuviera atento, recibí varios informes sobre un grupo de personas de cabello plateado que pasaban por los pueblos el tiempo suficiente para comprar comida y provisiones antes de seguir su camino sin dejar rastro. Durante mucho tiempo no hubo nada concreto, y definitivamente no había ningún patrón en sus movimientos. La definición misma de nómadas. Sin embargo, hace un par de días recibí un dato extraño sobre una chica que se quedó atrás. Pero no por mucho tiempo, una semana después ya no estaba. No es una pista muy útil, señaló Naruto, algo decepcionado. Quería que Aya encontrara a su familia, a pesar del cariño que le tenía. Ah, pero aquí viene lo interesante. No se fue sola. Al parecer, se fugó con uno de los jóvenes solteros del pueblo, un auténtico flechazo a primera vista. Eso sí que me inspiró. Naruto hizo una mueca al ver la imagen. Seguro que sí. Pero si ya no están, ¿de qué sirve? Jiraiya puso los ojos en blanco. Chico, estos tipos son una pesadilla para rastrear porque son muy rápidos, ¿verdad? El pelirrojo comprendió rápidamente. Pero el civil no, él dejará un rastro más visible. Gruñó con irritación. Pero no por mucho tiempo. Maldita sea, siempre es justo cuando regreso. Se sorprendió por la expresión seria en el rostro de Jiraiya mientras le daba una palmada en la espalda al joven shinobi. Si hay alguna pista, y te advierto que puede que solo sea una posibilidad, entonces no se enfriará tan rápido. Desde luego, no lo suficientemente rápido como para que te pierdas una noche con tu familia, créeme. La sinceridad en la voz del Sannin era inusual. Tienes razón, gracias por la información. No puedo creer que esté diciendo esto, pero supongo que te debo una. Se alegró mucho cuando Jiraiya volvió inmediatamente a su expresión más típica y bromista. Un favor del nuevo Hokage, ese sí que lo aprovecharé. Claro, lo que sea, solo intenta que una turba de mujeres furiosas no te mate a golpes antes. O sí, deberías tener edad suficiente para dormir en tu propia cama. Énfasis en deberías. Todavía no ha sucedido. Exclamó Jiraiya alegremente, volviéndose para retomar su trabajo.
El pelirrojo bajó la mirada y vio a Aya tirando del borde de su camisa, con expresión distraída, así que rápidamente la alzó sobre sus hombros. Estaba seguro de que aquello era mucho que asimilar para la chica. Vamos, velocista, será mejor que nos vayamos a casa, mañana tendremos un día ajetreado. ¿De verdad crees que encontraremos al clan? Preguntó con un tono inusualmente apagado. Yo, no lo sé, Aya, pero te prometí que lo intentaría, y no pienso romper esa promesa pronto. Se balanceó de repente para interrumpir su mirada pensativa y sonrió ampliamente. Vamos, me apetece dar un rodeo esta noche, incluso podemos parar en esa heladería si quieres. A pesar de todo el peso que recaía sobre los hombros de una niña tan pequeña, seguía siendo solo una niña y, en muchos sentidos, predecible. ¿El que pone chispitas de colores? Apuesto a que el que pone chispitas de colores. Capítulo 44. Descubrimientos oficiales. Naruto se despertó sobresaltado. Una rápida mirada por la ventana le indicó que no podían ser más de las 3 de la mañana. Aquello era inusual. Naruto, en el mejor de los casos, tenía el sueño ligero, por pura necesidad profesional, sino por otra razón. Lo que no era propenso a despertarse sin motivo aparente. Sentía un extraño picor en la nuca que no lograba identificar, mientras sus facultades aún se estaban recuperando. Anko estaba al otro lado de la cama, durmiendo profundamente, casi envuelta en su almohada. Probablemente podría dormir incluso durante un terremoto. A quien no quería despertar era Aya, que se había acurrucado entre ellos. No lo había hecho en meses. Las noticias sobre su clan debían de haberla afectado mucho. En definitiva, no notó nada extraño, y eso era quizás lo más inquietante de todo. Se levantó con cuidado de la cama, se puso unos pantalones y recogió su aori del dorso de la puerta al pasar. Técnicamente, podía comprobar los sellos desde cualquier lugar de la casa, pero no quería molestar a su familia si todo aquello no era nada. Cerró la puerta suavemente tras él y se detuvo. Focas. No podía sentir la marca de Iraisin en el pergamino de Sanbi. Reprimiendo su pánico con una oleada de fría racionalidad, intentó inmediatamente concentrarse en ello. Cualquiera que lo observara ni siquiera habría podido ver el instante en que desapareció antes de reaparecer, agarrándose la cabeza. Sintió como si hubiera rebotado contra una pared, aunque no precisamente de forma literal. Receloso de volver a intentarlo, y aún más desconcertado por la sensación completamente extraña, se concentró intensamente en la foca. Por lo general, sus diversos marcadores eran solo una sensación sorda que podía ignorar durante el día a día. Solo se entrometían en sus pensamientos si se habían activado recientemente o estaban relativamente cerca, como los que usaba en combate. Sin embargo, si se concentraba, podía rastrear mentalmente cada cuna y sello que había colocado, aunque la dificultad aumentaba cuanto más lejos estaban. Este fue extraño. No se sentía lejano, pero a la vez era apagado. Era como intentar escuchar una conversación a través de gruesas capas de alfombra. Se notaba que alguien hablaba, pero no se distinguían las palabras. Ahora profundamente inquieto, se escabulló por una ventana y subió a los tejados, lamentando al instante no haberse puesto sandalias. Se concentró en la señal con más intensidad que nunca, siguiendo el impulso que le dictaba su subconsciente. Cuando finalmente se detuvo, pensó que algo grave le sucedía, pues se trataba de una intersección cualquiera, calles desiertas y vacías a su alrededor. Pero la atracción seguía ahí, más intensa pero aún así, débil, y eso solo dejaba una dirección. Inmediatamente se hundió en el suelo, empleando la misma técnica que les había enseñado a sus alumnos en su primera misión real. Funcionó a la perfección, hasta que se topó con una capa de hormigón armado que no podía atravesar. Naruto conocía la aldea como la palma de su mano, eso creía, y definitivamente no se suponía que hubiera ningún pasadizo subterráneo allí abajo. Sin tiempo para pensar en otras opciones, un hábito que, según le habían dicho, acabaría con su vida, su mano se iluminó con la energía arremolinada de un Rasengan. Probablemente no fue lo más inteligente en medio de la tierra, pero le proporcionó una entrada espectacular al irrumpir en el oscuro túnel de hormigón que se extendía bajo él. Fue como si le hubieran echado un cubo de hielo encima. El punto de referencia en el que se había fijado con tanta intensidad apareció de repente, como la cuerda de un arco, y Naruto apenas pudo contenerse para no teletransportarse hacia él. En lugar de eso, observó el árido y utilitario pasadizo que se extendía en ambas direcciones con una curva constante, cuyos extremos se perdían en la penumbra. Estaba construido con el diseño característico de los complejos Anbu, estandarizado para los diversos recintos que habían repartido por todo el continente. Sin embargo, esta no era una instalación Anbu de la que Naruto hubiera oído hablar jamás. Para empezar, estaba demasiado profunda bajo tierra. ¿Dónde diablos estaba? Su mente daba vueltas furiosamente. Se encontraba en un complejo subterráneo bajo la aldea, del que él, el Hokage, no tenía conocimiento. Estaba inspirado en las estructuras Anbu de Konoha, probablemente porque alguien conocía sus prácticas lo había construido.
Esa misma persona u organización tenía la capacidad de irrumpir en su casa, robar un objeto que él vigilaba personalmente y, lo más preocupante, bloquear el Iraisin. En teoría, sabía que era posible, pero requería un conocimiento profundo de la técnica que, según él, nadie más poseía. Para empezar, si bien las notas del Iraisin original, creado por el segundo Hokage, no eran técnicamente secretas, la versión que había creado su padre sí lo era. Pero, pensándolo bien, el hipotético ladrón, en realidad, no necesitaría esas notas. La técnica original seguía funcionando como teletransportación, pero era tosca, requería sellos manuales y mucha más concentración. Su padre simplemente la había adaptado para el combate. Bueno, no tenía nada de simple, pero no había cambiado los fundamentos del jutsu. Si alguien encontraba la manera de bloquear la técnica del segundo Hokage o quizás cualquier jutsu espacio-temporal, también funcionaría con la suya. Sin duda, era algo en lo que pensar en el futuro. Por ahora, sus pensamientos lo llevaban en una dirección muy concreta. Solo podía imaginar a una persona con los recursos, el conocimiento, la motivación y, quizás lo más importante, la audacia suficiente para llevar a cabo algo así. Danzo. El gruñido sordo de su voz resonó levemente en el estrecho pasillo. Volvió a mirar a ambos extremos del pasillo. Nadie había venido a investigar el ruido. Aún sentía el ligero tirón de la etiqueta del pergamino y dudaba si aparecer allí de repente. Irrumpir en una situación que no comprendía del todo era una imprudencia mayúscula. Por otro lado, si alguien roba un bijú, sin duda tendrá un motivo. Lo más probable es que no fuera nada bueno. Podría pasar valiosos minutos buscando en este complejo, encontrándose con obstáculos que quién sabe cuáles. Oh. No podía. La escena en la que apareció era, en esencia, su peor pesadilla. Era una habitación grande y abovedada, bañada en una luz anaranjada enfermiza. El pergamino estaba a un lado, conectado a una matriz de sellado mucho mayor que, a su vez, abarcaba la figura de lo que parecía ser un niño. No podía distinguir mucho más debido a la ropa oscura que ocultaba su figura y a la máscara blanca que cubría su rostro. Sin embargo, casi podía sentir su dolor mientras se retorcía entre sus ataduras, arqueando la espalda hasta donde las correas de cuero se lo permitían. Extrañamente, no emitieron ni un gemido, a pesar del ardiente chakra naranja que inundaba sus cuerpos. Naruto solo había recurrido a ese pozo de energía virulenta en sus momentos más oscuros y conocía demasiado bien su agonizante ardor. No estaba seguro de lo que eso significaba, y no tuvo mucho tiempo para reflexionar, pues su presencia fue inmediatamente notada. En la habitación había otras 4 personas. Una supervisaba el sellado y las otras 3 estaban apostadas en puntos estratégicos. Todas vestían el mismo uniforme anodino que la desafortunada víctima, con sus capas grises sin rasgos distintivos, que parecían parodias retorcidas y vacías de los Anbu. 2 de ellas se abalanzaron sobre él de inmediato, sin la habitual pausa de sorpresa, por leve que fuera, que solía provocar su entrada. Así que lo estaban esperando. No estaba de humor para complacer a Danzo y los neutralizó en lo que un civil tarda en parpadear. El primero intentó sujetarlo con la mano extendida, pero incluso bajo la extraña luz ondulante que emitía el ritual de sellado, pudo ver un ligero tinte azulado en su piel. Sin querer averiguar qué era eso, interceptó el golpe en el codo, sintiendo cómo la articulación se rompía al pisar la guardia del hombre, lo agarró por la máscara y lo estrelló contra el suelo a una velocidad que habría roto el cuello de un hombre normal. Su compañero ni siquiera se inmutó ante la demostración de brutalidad, alzando las manos para mostrar los signos de una técnica que Naruto reconoció como similar a muchas técnicas de Yamanaka. Sabiendo lo que le esperaba, esquivó la leve onda en el aire sin detenerse y le propinó una patada directa en el plexo solar que lo lanzó al otro lado de la habitación. Hizo una pausa, mirando al último guardia con sutiles rastros de irritación en el rostro. No podía ver lo que el hombre pensaba debido a la máscara, pero el pelirrojo sabía interpretar el lenguaje corporal lo suficiente como para reconocer la completa apatía que ni siquiera sus ataques habían logrado perturbar. ¿Contra qué estaba luchando? ¿Contra robots? El hombre buscó algo en su capa. En ese instante, apartó la mirada y, en el breve instante que tardó en bajarla, se encontró de repente con una rodilla justo delante de su máscara. Se desplomó contra la pared del fondo sin emitir ni un solo gruñido de incomodidad. Ninguno de ellos lo había hecho. Resultaba desconcertante el silencio que reinaba entre ellos. Sin embargo, una vez más, apurado por el tiempo, ignoró la extrañeza y se giró hacia quien supervisaba el ritual, agarrándolo por la capa. Casi se estremeció de asco cuando su cuerpo se desplomó repentinamente, y la espuma inconfundible de una cápsula de veneno goteó por debajo de la máscara. Probablemente el hombre ya estaba muerto antes de tocar el suelo. Lo cual le generó una preocupación muy apremiante. Maldita sea. Apartó el cadáver del agente no identificado y examinó la estructura de sellado lo más rápido que pudo. Maldita sea. Lo que vio no era bueno. El sello en sí era un trabajo pésimo. A simple vista parecía estar bien y probablemente aguantaría, pero era inestable.
El sellador había intentado modificar un diseño existente que permitiría que el chakra del Biju fluyera al sistema del Jinchuriki a un ritmo constante. Lo que no habían tenido en cuenta era el efecto que esto tendría en los canales del recipiente. El chakra no utilizado armonizaba con el cuerpo del usuario y se expulsaba naturalmente para evitar daños o sobrecarga en los canales. El chakra ajeno, en cambio, seguía acumulándose en el sistema hasta volverse dañino. Una de las razones por las que los médicos debían ser tan precisos con su técnica de palma curativa. No se podía simplemente desviar chakra a una herida y esperar que sanara. Lo que debían haber hecho era encontrar una forma de convertir el chakra del Biju en una forma menos peligrosa, como desalinizar agua de mar. Eso era difícil de lograr incluso para un experto en Fuinjutsu. Dependía de un montón de variables complicadas, incluyendo al propio candidato a Jinchuriki. Naruto hizo una mueca al mirar al pobre hombre atado a la mesa. No iba a dejar que muriera y tratar de revertir el procedimiento ahora era prácticamente una sentencia de muerte. Maldita sea. Esperaba que su silencio fuera una señal de resistencia y no porque ya se hubieran quedado afónicos de tanto gritar, porque esto iba a ser un desastre. Trabajaba con constancia, con la precisión de un cirujano, mientras reescribía cuidadosamente secciones del ritual, improvisando sobre la marcha a medida que minuciosos cálculos tejían en su mente una enorme red de complejidad creciente. Reprimió preocupaciones como las razones de todo aquello, la vida que dependía de su éxito y las absurdas circunstancias de todo esto. No había nada más que la habitación, el sello y su pincel. Su rostro adquirió una expresión casi clínica mientras trabajaba con frialdad, conectando kanji sueltos que podrían haber causado inestabilidad o fallos en la creación de la pseudodimensión que contendría la masa de energía sensible. Hubo un momento de genialidad cuando logró reutilizar el sello original del pergamino, trasplantando la mitad de la matriz al estómago del Jinchuriki, mientras usaba la otra mitad para, de alguna manera, someter al Biju a una especie de presión. Esto redujo drásticamente la potencia del chakra durante la transferencia y, por el momento, dejó fuera de juego la inteligencia de la criatura. También es muy posible que le haya salvado la vida al Jinchuriki. Cuando los últimos destellos de luz naranja se desvanecieron, sumiendo la habitación en la penumbra, el pelirrojo tuvo que tomarse un momento para apoyarse en la mesa y respirar profundamente. Lo único que quedaba del ritual era el sello Shiki que permanecía en el pergamino original, el cual podía usarse para alterar la velocidad a la que el chakra fluía hacia el recipiente, y el sello mismo en el estómago de la chica. No estaba seguro de cuándo se había dado cuenta de que era una chica. Sabía que su mente lo había considerado como una variable en algún momento, pero en ese entonces no había sido más que una sucesión de números. Con un último esfuerzo, giró ligeramente la mano, doblando el extenso y complejo sello hasta su forma comprimida. Para un ojo inexperto, parecería un hexágono ondulado que se repliega sobre sí mismo, rodeado en cada esquina diagonal por un triángulo apuntando hacia adentro. No era algo de lo que se hubiera sentido particularmente orgulloso si se hubiera tomado el tiempo de diseñarlo, pero funcionaría. Ella viviría. En cierto modo, era la primera vez que reconocía plenamente que, en efecto, estaba trabajando con una vida humana, y la idea casi le revolvió el estómago. Ella estaba claramente inconsciente, el sellado había hecho estragos, pero los ojos inexpresivos de la máscara de porcelana aún parecían mirarlo acusadoramente. Se la quitó un instante después, solo para quedarse paralizado al ver cómo su cabello rubio y puntiagudo se extendía formando una corona desordenada alrededor de su rostro. Sus ojos apenas lo notaron, atraídos como estaban por sus mejillas. Las mejillas que presentaban 3 marcas de bigotes bien definidas. Naruto no se enfadó. Para quienes lo conocían, era un hecho. Por naturaleza, era indulgente y complaciente. No se tomaba el mundo demasiado en serio, en el sentido de que podía mantener el humor incluso en las peores situaciones. En un mal día, podía ser un poco duro con un oponente durante un entrenamiento o hacer algún comentario con un toque de sarcasmo. No era como el Raikage, que iba por ahí destrozando escritorios a la menor provocación, ni como el Tsuchikage, que podía regañarte hasta dejarte sin aliento, ni siquiera como el Mizukage, que te amenazaba de muerte ante la más mínima provocación. Naruto estaba furioso. En el despacho del Hokage se respiraba una tensión latente mientras permanecía de pie frente a la ventana, contemplando el cielo antes del amanecer con las manos entrelazadas a la espalda y el rostro impasible. La ira de Hiruzen había sido descrita como un peso físico que oprimía todo en la habitación. Con Naruto, la sensación era como si alguien subiera la temperatura poco a poco. Incluso Jiraiya parecía visiblemente incómodo. No tenía ni idea de cuánto de aquello era culpa de Naruto y cuánto era el zorro aprovechándose de un raro lapsus emocional. No estaba seguro de qué respuesta preferiría. Cuando el pelirrojo finalmente habló, su tono fue monótono, casi sin emoción. Si acaso, eso solo lo hizo aún más escalofriante. Voy a matarlo. No era una sugerencia, sino una observación profundamente inquietante.
Naruto, sabes que no puedes actuar precipitadamente, dijo Hiruzen en voz baja, disimulando su propia incomodidad ante la situación. ¿Estoy tan furioso como tú? Enseguida supo que había dicho algo inapropiado, pues Naruto se giró ligeramente, lo suficiente como para fijar un ojo en el hombre mayor. Tenía la mirada perdida. La mente del Kage estaba en otra parte, como si estuviera mirando fijamente un punto a unos centímetros detrás de la cabeza de Hiruzen. Lo dudo. No alzó la voz en absoluto, apenas había inflexión en ella. Eso fue inapropiado, pido disculpas. No quise restarle importancia a la situación. Está tratando de decirte que no hagas algo de lo que te arrepientas después, chico, intervino Jiraiya. Aunque incluso mientras lo decía parecía inseguro de sus palabras. ¿Quién dijo que me arrepentiría? A menudo se decía que la ira hacía que la gente actuara irracionalmente, que nublaba su juicio. Naruto pensaba que no podían estar más equivocados. En su furia, todo se había cristalizado con una claridad absoluta, como si el tiempo se hubiera detenido. Los segundos se convirtieron en minutos, dándole tiempo más que suficiente para imaginar, una por una, las muchas maneras en que podría acabar con la vida de Danzo Shimura. Para cuando Hiruzen volvió a hablar, la conversación ya se había adentrado en el terreno de lo puramente académico. ¿Cuánta columna vertebral necesita realmente un ser humano para sobrevivir? Independientemente del delito o de su indudable merecimiento, hay que actuar con cautela. Tal como están las cosas, ¿no hay pruebas? ¿Pruebas? Naruto no necesitó alzar la voz para que lo oyeran. La sílaba pareció resonar por toda la habitación. Ese hombre secuestró a mi hermana el día que mis padres lo sacrificaron todo por esta aldea. La mantuvo encerrada, le lavó el cerebro para convertirla en una de sus macabras soldaditas de juguete y estaba a punto de convertirla en una inestable Jinchuriki. Respiró hondo, con una expresión nada tranquilizadora, mientras se giraba. Esto no tiene que ver con pruebas. Como si fuera una señal, el sol eligió ese preciso instante para asomarse por el horizonte, tiñendo la oficina de tonos rojizos. Por un instante, Jiraiya creyó ver que las pupilas de Naruto se entrecerraban, pero podría haber sido un efecto de la luz y su propia paranoia jugándole una mala pasada. Estoy de acuerdo, me entristece y me enfurece ver hasta dónde ha caído mi antiguo compañero, un sentimiento que estoy seguro de que se comprende perfectamente en esta empresa. Hiruzen miró a Jiraiya y a Naruto, pero el primero estaba demasiado concentrado en el hijo de su alumno como para prestar atención a la declaración. Pero debes entender cómo puede parecer. Encontraste una base secreta bajo la aldea, ahora poblada por hombres muertos que llevan a cabo un sellado a una chica que debería haber muerto hace 15 años. A pesar de lo que parezca indicar la evidencia, no es más que una conjetura. Yo soy el Hokage. Salió casi con desesperación mientras la llama detrás de los ojos de Naruto comenzaba a menguar. Fue el primer atisbo de emoción en su voz desde que se dio cuenta de quién se escondía tras esa máscara. Y los tiranos rara vez se sientan en sillas cómodas por mucho tiempo. Lo siento, Naruto, pero en este asunto debemos andar con cuidado. La furia regresó en un instante, congelando su momento de debilidad como si nunca hubiera ocurrido. ¿Y qué? ¿Se sale con la suya? ¿Todo? ¿El sufrimiento de mi hermana? ¿Esa organización abominable que creó? ¿Los otros niños arrancados de sus familias? Él conocía la importancia de las técnicas de Agurame y Yamanaka que se estaban utilizando. Cuando la noticia empezara a correrse, no sería el único que exigiría venganza. Antes de que Hiruzen pudiera responder, Komachi irrumpió en la habitación. Había sido una de las primeras personas con las que se había puesto en contacto al salir del complejo subterráneo, primero para despertar y recoger a Tsunade, Hiruzen y Jiraiya, y luego para conseguir más Anbu y rastrear la aldea en busca de Danzo. Tsunade estaba en el hospital asegurándose de que Socorro estuviera bien, o tan bien como podía estar después de 15 años con Danzo Shimura. Probablemente era mejor que estuviera ocupada con eso. Por la expresión de su rostro, no habría esperado tanto para ir a la caza. Lo siento, Hokage-sama, hemos registrado toda la aldea. No hay rastro de Shimura-san. Naruto asimiló la información en un silencio sepulcral antes de asentir una vez. Despierten a los Hyuga y a los Inozuka, díganles que quiero que se envíen grupos de búsqueda de inmediato. Lo encontrarán y lo capturarán. Komachi asintió brevemente y enseguida se dispuso a cumplir sus órdenes, dejando de nuevo a los tres hombres solos. Esta vez, sin embargo, Naruto esbozó una sonrisa gélida y distante mientras volvía la vista hacia la ventana, observando cómo su aldea se movilizaba. Los hombres inocentes no huyen. El fuego solo podía arder durante un tiempo limitado, y Naruto necesitó toda su serenidad para seguir avivando la llama que llevaba dentro hasta que la puerta se cerró tras él. Se hizo añicos como si fuera cristal inservible en el instante en que volvió a estar a solas con su hermana. La miró desde donde se había desplomado contra la pared, aún sin poder creerlo del todo. Tsunade la había declarado tan sana como podía estar, al menos físicamente. Su estado mental sería evaluado a fondo en el momento en que despertara, lo cual, dado que recientemente se había sometido a un ritual de Jinchuriki al doble de la edad recomendada, era incierto.
Casi temía acercarse a ella, temiendo que si lo hacía todo resultara ser un sueño o una macabra ilusión. En realidad, no estaba seguro de merecerlo. Estuviste viva todo este tiempo, y ni siquiera lo sabía. Se suponía que debía estar ahí para ti, protegerte, ayudarte a crecer. Sonrió con nerviosismo, parpadeando mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Me habrías ayudado a sanar y yo te habría criado. Habríamos sido nuestra propia familia. Con timidez, como si ella pudiera derretirse bajo su tacto, le acarició el cabello. Rubio y puntiagudo, tan parecido al de su padre. Pero eso nos lo robaron, a ti me lo robaron, te robaron la vida que se suponía que debías tener. La parte racional de su mente sabía que un niño de 7 años no podía haber hecho nada en ese momento, pero esa parte de su mente no estaba al volante. Sentía una profunda y desagradable sensación en las entrañas de que todo era culpa suya. Si tan solo se hubiera esforzado más, si no se hubiera rendido tan pronto. Durante la mayor parte de su vida, la chica que tenía delante no había sido más que un nombre en un monumento, la promesa de una hermana que nunca llegó. ¿Qué significaba ella para él ahora? ¿Qué significaba él para ella? Hey. Había oído entrar a Anko, pero no se había molestado en levantar la vista. Cuando ella se apoyó suavemente contra su costado, rodeándole los hombros con un brazo, él se dejó llevar por el contacto. Ha vuelto, susurró, sin dejar que su voz temblara. Ya lo sé, como un milagro, ¿verdad? Se dio cuenta de que Anko no sabía cómo reaccionar ante todo aquello, al igual que él. Pero al menos agradecía su apoyo. El simple hecho de tenerla a su lado le daba fuerzas para seguir adelante. ¿Qué pasa, Nii-chan? Preguntó Aya, agarrándole la otra mano por reflejo. Casi se atragantó al oír el nombre. ¿No se suponía que íbamos a ir de viaje hoy? Había olvidado por completo el clan de Aya. Esa pista podría ser la clave para volver a ver a su familia. Pero, su hermana. No podía simplemente abandonarla. No podía volver a abandonarla jamás. Le apretó la mano suavemente. Oye, velocista, tú, casi se atragantó con sus palabras, pero se contuvo. Te gustó Anko y yo, ¿verdad? La chica frunció el ceño. Cualquier otro día le habría parecido adorable, pero ahora le partía el corazón. Te quiero a ti, Ane-chan. Dijo con tanta sinceridad que no podía creer que le estuviera preguntando eso. Te gusta estar aquí, en Konoha, ¿verdad? Asintió levemente, aún confundida. Entonces, si tuvieras que quedarte aquí un tiempo más. Ella captó la indirecta al cabo de un momento y asintió alegremente, su simple inocencia contrastando terriblemente con la atmósfera de la pequeña habitación del hospital. Viviría aquí para siempre, sois mi familia. Naruto solo pudo asentir lentamente, sin poder confiar en sus propias palabras. Sintió una profunda gratitud cuando Anko lo abrazó suavemente. Esa pequeña muestra de afecto le dio fuerzas para seguir adelante. Entonces, ese viaje tendrá que esperar un poco, ¿de acuerdo? Aya asintió con incertidumbre, y para evitar que pensara demasiado en ello, él la alzó rápidamente en brazos. Hay alguien a quien quiero presentarte, ¿de acuerdo? La levantó hasta que la vio bien a la niña dormida. Esta es mi hermana pequeña, Sukoro. Su anterior decepción se desvaneció al contemplar con asombro a la nueva Jinchuriki. Es tan bonita. El pelirrojo contuvo un sollozo, ocultándolo tras una sonrisa temblorosa. Sí, lo está. Ella ha estado fuera mucho tiempo y no está bien, así que tenemos que estar ahí para ella, ¿de acuerdo? Aya detuvo su mano justo antes de acariciar los bigotes de Sukoro. Yo también. Tarareó, va a necesitar una hermanita que le enseñe un montón de cosas. Cuando despierte, puede que no sepa algunas cosas, y puede que requiera paciencia, así que necesito que seas fuerte, ¿de acuerdo? Ante esto, Aya asintió alegremente. No era ciega. Incluso los niños podían percibir el ambiente de la habitación. Simplemente le entusiasmaba la idea de tener otra hermana mayor como Ami con quien jugar. Puedo hacerlo. Naruto solo pudo abrazarla con más fuerza y besarle el cabello plateado. Gracias, velocista, siempre puedo contar contigo, ¿verdad? Hablando de eso, continuó Anko en voz baja, creo que deberíamos dejar que Naruto pase un tiempo a solas con su hermana, ¿de acuerdo? Aya pareció molesta por eso, pero una mirada a Anko la hizo asentir con resignación, dejándose guiar rápidamente fuera de la habitación. Anko se detuvo en el umbral, se giró y le dedicó a su prometido una leve sonrisa, una sonrisa lo suficientemente cálida como para aliviar la opresión que sentía en el pecho. Recuerda, pase lo que pase, esto es algo bueno. Le devolvió una mirada que esperaba que fuera tranquilizadora, pero estaba casi seguro de que no le llegaba a los ojos. Cuando ella cerró la puerta tras de sí, volvió a sentirse entumecido, inseguro de todo. Inseguro de lo que pasaría cuando ella finalmente despertara. Inseguro de lo que él podría hacer por ella, o de lo que ella necesitaría de él. Inseguro incluso de poder dárselo. No se había sentido tan perdido desde aquella noche horrible de hacía tantos años. Lentamente, y casi sin darse cuenta, sus manos comenzaron a realizar una larga secuencia de sellos manuales.
Había algo que había estado guardando durante mucho tiempo, para un momento muy específico de su vida. Nunca pensó que lo usaría tan pronto, y sin embargo, no recordaba un momento en el que lo hubiera necesitado más. Cuando sus manos se detuvieron, con el chakra listo para el punto de no retorno, tuvo que respirar hondo para reafirmar su determinación. La habitación pareció resplandecer por un instante mientras la tinta se arremolinaba en la palma de su mano, formando intrincadas figuras que descendían lentamente a lo largo de su brazo. Cuando terminó, apoyó la mano sobre el sello de su estómago, y giró. El interior del sello no había mejorado en absoluto desde la única otra vez que había entrado. Había sido en un arrebato de valentía infantil, cuando sintió la necesidad de enfrentarse a la bestia que había destrozado su mundo por completo. De aquel encuentro solo había salido decepcionado. El zorro era un cretino, así de simple. Cuando un pequeño humano enfadado entró en su prisión, simplemente se dedicó a burlarse del adolescente, asumiendo correctamente que el silencio era la mejor manera de irritarlo. No parecía haber cambiado su doctrina, solo levantó ligeramente la cabeza por detrás de los enormes barrotes ante la inesperada intrusión. El Kyuubi era tan imponente como lo recordaba, lo cual resultaba intimidante en sí mismo, pero había madurado mucho desde aquel momento de imprudencia. El sello mantenía la mayor parte de su chakra, y por lo tanto su presencia nociva e insoportable, a salvo bajo llave. Había menos que temer de la criatura que de un zorro común. Sin embargo, el Kyuubi no era el motivo de su visita. En cambio, se concentró en el shiki del sello grabado en su brazo, modificándolo con delicadeza y atención. En realidad, no estaba allí. Todo era una interfaz mental que representaba conceptos más abstractos. Unos cuantos ajustes al shiki engañaron al sello, haciéndole creer que se habían cumplido ciertas condiciones, sin que éstas se activaran realmente. En concreto, el sello creía que un exceso de chakra del zorro se filtraba incontrolablemente en su sistema, y que la barrera interna que separaba la manifestación espiritual del Kyuubi se había desbloqueado. Sintió su aparición antes de verlos, y las lágrimas le brotaron de los ojos ante la presencia dolorosamente familiar de su chakra. Casi no pudo soportar girarse. La idea de que tal vez no estuvieran allí era una tortura. Sin embargo, lentamente lo hizo, intentando esbozar una leve sonrisa que resultó ser más temblorosa de lo que hubiera deseado. Casi se desvaneció por completo cuando finalmente los vio. Hola mamá. Hola papá. Bueno gente, esos fueron los capítulos 43 y 44, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.